Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Analia Burgos y bueno, estamos comenzando una serie que vamos a titular El estudio de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro muy complicado para mucha gente y por lo tanto muchos cristianos no lo leen directamente o lo leen y realmente no lo entienden. Y esto era algo que me pasaba a mí por mucho tiempo y no encontraba quien lo pudiera explicar, quien me lo pudiera hacer entender. Entonces, buscando, fue como encontré un estudio muy profundo de una persona que ya partió con el Señor, que es Gino Gianfrancesco, el cual hizo una serie de charlas acerca de aproximación al Apocalipsis y de esto se editó un material, un libro, que donde está muy bien detallado todo lo que significa el Apocalipsis, cada uno de sus versículos en realidad. Entonces, bueno, me sentí motivada a compartir esto con ustedes porque así como yo por mucho tiempo estuve buscando, tratando de entender, creo que es importante compartir con ustedes. Y bueno, la verdad es que hago esta aclaración porque vamos a, en los siguientes capítulos vamos de pronto a encontrarnos con crítica textual o vamos a ver, corroborar la traducción de determinados versículos con los originales. Vamos a ver conceptos muy profundos y bueno, no quiero que esto quede como que es mi trabajo, mi investigación, sino darle el reconocimiento a quien se lo merece, que es este hermano. Así que el Apocalipsis está muy vinculado con el libro de Daniel, como así también con muchísimos otros libros de la Biblia donde en la gran mayoría de ellos hay una parte que se vincula con Apocalipsis. Es más, justamente el libro de Apocalipsis es la conclusión de toda la Biblia. O sea, es como cuando uno mira una película. De pronto uno puede estar mirando una hora y media, y supongamos que se corta la luz en los últimos 20 minutos y uno no llega a ver la conclusión y no entiende nada de la película. Es como que se queda con todas las incógnitas de qué se trataba realmente la trama y en qué termina todo. Es así el Apocalipsis. Muchas veces leemos la Biblia, pero no, al dejar de lado el Apocalipsis, es como que no entendemos el final de la película. Y Dios puso por algo en forma providencial en el último, como último libro del canon bíblico, porque es el libro que cierra toda la revelación bíblica. Esta revelación bíblica comienza desde el Génesis. En Génesis se colocan las primeras semillas del programa de Dios, del propósito de Dios, de su plan perfecto. Y ese plan se va desarrollando, va apareciendo, se va desenvolviendo durante toda la escritura, y en el Apocalipsis llega la consumación de ese plan y es como que le pone el punto final y concluye lo que comienza y se desarrolla durante la Biblia. Por ejemplo, uno de los temas principales es el que aparece en Génesis 3:15, donde nos habla de la enemistad entre la serpiente, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Cuando Dios maldice a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Ese primer prototipo, ahí cuando Dios le dice que la simiente de la mujer, que viene a representar Cristo, le iba a herir en la cabeza a la serpiente y la serpiente le iba a herir en el calcañar, estaba dando ya un prototipo del Evangelio. Ya hablando de que iba a venir Cristo, que sería hijo justamente de la mujer, y iba a herir a esta serpiente en la cabeza, destruyéndola, ¿no? Pero que a la vez iba a ser herido, iba a sufrir a causa de eso. Eso aparece en Génesis, luego tiene todo el desarrollo durante la Biblia, y en el Apocalipsis vemos nuevamente a esa serpiente y a esa mujer, en Apocalipsis 12, del 1 al 4, donde se presenta una mujer y un dragón. Ya esa mujer se fue desarrollando durante toda la Biblia y ya no nos aparece como una simple mujer, sino como una mujer vestida del sol,
con 2 estrellas a sus pies. O sea, vemos un montón de características y esa serpiente antigua ya se desarrolló y de pronto es un dragón mucho más desarrollado. Entonces, es como que eso que comenzó en Génesis, en Apocalipsis tiene su conclusión final. Es el final de la película. Y así con muchas otras historias de la Biblia llegan al Apocalipsis. Es como que el Apocalipsis tiene todas las terminales de la Biblia. Por eso es tan importante este libro. ¿Y qué significa Apocalipsis? Apocalipsis de por sí significa revelación. Es como cuando un artista de pronto está esculpiendo una obra, vamos a hacer de cuenta un escultor, y alguien puede pasar frente a su casa, frente a su estudio y escucha martillazos, escucha ruidos, ve polvo salir por la ventana, pero no sabe qué está pasando ahí adentro. Y luego, el día de la inauguración, de la revelación, está una sábana colocada, generalmente estiran la sábana y ahí se ve la obra concluida. Bueno, el Apocalipsis es así. O sea, durante toda la historia, Dios vino haciendo una obra y la continúa haciendo. Y en el Apocalipsis es como que quita la sábana y nos muestra cuál es esa obra. Entonces, uno a través de la historia puede pensar que la historia no tiene sentido. Puede pensar que la historia es un devenir de hechos, de guerras, de civilizaciones, de conflictos, de luchas, de clases, pero en realidad la Biblia dice que Dios tiene un programa, que Dios tiene un propósito. Y para entender Apocalipsis, a veces, ¿qué pasa? Es como un motor desarmado, que de pronto hay tornillitos, hay tuercas, hay engranajes sueltos y no entendemos de qué se trata, qué tipo de motor es o para qué sirve. En cambio, cuando uno lo ve todo armado, ahí puede entender para qué funciona. Entonces, para entender cabalmente el Apocalipsis, necesitamos mirar como una visión panorámica de la historia. Necesitamos mirar alejándonos un poco, no mirar en principio, no en forma aislada sobre un monstruo de 7 cabezas, o sobre un dragón, o sobre una bestia, o sobre las trompetas, o sobre los sellos, porque no vamos a entender bien todo el contexto de qué está hablando, por qué está eso ahí y cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar. Entonces, tenemos que primero entender el propósito de Dios. Está el propósito de Dios, pero también está el propósito del diablo. Así como vimos que hay una lucha, una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, existe un propósito que tiene Satanás y que también está en la Biblia presentado, y justamente en Apocalipsis habla del final de ese propósito y el final de Satanás y de todos sus huestes. En Isaías 14, del 12 al 14, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este ha sido el propósito de Satanás desde el principio. El hacerse semejante a Dios, el querer reemplazar a Dios, el querer tomar el lugar de Dios. Y esto se vio reflejado en toda la historia, a través de muchas civilizaciones y religiones y movimientos. En todo momento está ese principio que fue el mismo que le dijo a Adán y Eva: seréis como Dios, cuando le dijo que no morirían si comían el fruto del árbol prohibido, sino del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que serían como Dios. Entonces, ese es el plan de Satanás, de ser igual a Dios y de reunir, o sea, de atraer hacia Él, para cumplir su plan, toda la humanidad en realidad. Pero también está el propósito de Dios, y el propósito de Dios podemos verlo en Efesios 1, del 8 al 12, nos dice así: que hizo sobreabundar, está hablando de la gracia de Dios,
para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, aquí nos dice que el propósito de Dios, o sea, que le dio a conocer a la iglesia, no al mundo, sino a su iglesia. Por eso es que el mundo, la gente, se pregunta, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y no lo encuentran, porque Dios se lo reveló a su iglesia, que conocer el designio de su voluntad, que es reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Entonces, ese propósito de Dios que Dios le dijo a Jesús cuando ascendió, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es el plan que Dios está cumpliendo. Y eso es lo que podemos ver en Apocalipsis, cómo el Señor va a llevar adelante su propósito, para cumplir su plan eterno. Muchos creen que el plan de Dios tiene que ver con la salvación del hombre, pero en realidad el plan de Dios se centra en el Hijo, en su Hijo, Jesucristo. El plan de Dios es entregar a su Hijo un reino de sacerdotes. Entonces, toda la historia se desarrolla en función de ese plan de Dios. Entonces, cuando uno mira de esta forma la historia, que la vamos a ir viendo a través de la Biblia, uno entiende que Dios tiene control de todo, que todos los tiempos de la historia que fueron pasando fueron cumpliéndose en base al plan que Dios tenía, y que Dios, así como cumplió, como le reveló a Daniel acerca de los imperios que iban a venir, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, y cómo todo se fue cumpliendo, así el Señor prometió cosas que actualmente están en cumplimiento, están en marcha, y vemos día a día en las noticias, basta mirar la actualidad y ver cómo se está cumpliendo ante nuestros ojos las palabras dichas en la Biblia miles de años antes, y cómo aún quedan cosas por cumplirse y que con toda seguridad se van a cumplir. Así que bueno, esto era una introducción, esto quería dar este pantallazo general para entender de una forma de qué vamos a hablar en el Apocalipsis, que no vamos a centrarnos solamente en estar estudiando punto por punto el tema de las trompetas en forma aislada, sino tratar de vincularlo con todo el resto de la palabra de Dios para entender el contexto y el significado de todo esto. Entonces, bueno, espero que les haya gustado y que el próximo capítulo me acompañen. Vamos a estar viendo quién escribió el Apocalipsis, porque hay un debate, que algunos dicen que fue Juan, otros dicen que no fue Juan, que fue otro Juan, que no fue Juan el apóstol. Y bueno, vamos a ver un poco esto, vamos a ver ciertas críticas acerca de algunas traducciones, algunas palabras que por ahí hay que corregirlas, pero vamos a ir viendo punto por punto, en una forma detallada y profunda, todo este estudio de este libro apasionante. Así que, bueno, muchas gracias por su compañía y hasta la próxima.